Tiene la palabra el señor diputado Felipe Carlos Solá. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros vamos a votar en general afirmativa a esta ley como interbloque. Lo vamos a hacer en primer lugar porque pensamos que no existe una alternativa de similar atracción para los jubilados, para digamos, la porción de jubilados afectados por el fallo de la Corte tengan fallo definitivo, estén en la mitad de un juicio o estén afuera, no hayan hecho nunca juicio, pero sí sean respaldados por el fallo de la Corte. No existe otra alternativa. No conozco otra alternativa que no sea seguir pagándole a razón de unos 4.000 por mes a los jubilados con fallo definitivo, que es el ritmo actual del ANSES. Esa no es una alternativa para salir en defensa de ello. No existe una alternativa mejor que esta para esta porción de jubilados, que alcanzará como mucho a 1 millón de jubilados. Acá se habló de 2.300.000 jubilados, no es cierto. Tampoco es cierto que se puedan sacar en el futuro del ANSES 100.000 casos por mes, como dijo el administrador del ANSES en comisiones. No es cierto. Nosotros queremos destacar que hay una gran cantidad de reformas al articulado muy importantes en todos los temas que trae esta gran ley colectivo o tren, que se han convenido durante cerca de 10 días de negociaciones. Muchas me parece que no son conocidas, o por gente que no ha sido informada por su propio bloque, o porque algunos bloques no han negociado. Pero hay una cantidad de modificaciones muy importantes. Quiero decir que se ha creado un exceso de expectativa entre los jubilados, diciéndoles que iban a tener un 45% de aumento en promedio de sus jubilaciones de aquí en adelante, cuando la realidad es muy distinta. No van a tener ese porcentaje. Va a haber jubilados con muy poco aumento, algunos sin aumento, y la mayoría con un aumento mucho menor, aunque algunos habrá que llegarán a cifras parecidas o mayores, pero el promedio es mucho menor. Que no se creen falsas expectativas, porque después viene la histórica y santa bronca de los jubilados de todos los miércoles que conocemos quienes hace mucho que estamos en la Cámara. Quiero decirle también, señor presidente, que no nos gusta la emergencia, que no estamos convencidos de la palabra emergencia, porque la palabra emergencia siempre termina siendo usada en contra de los que menos poder, o digamos de otra manera, en contra de los pobres. No conozco a nadie con poder que se haya jorobado por una emergencia nacional en ningún sector en el país. Siempre es al revés. Hay otras razones que darán otros diputados sobre por qué no a la emergencia. ¿Lo vamos a aceptar posiblemente? Bueno, puede ser, pero expresamos nuestro desacuerdo desde ya. Quiero ser muy claro también respecto del tema de los familiares, en el caso del blanqueo. De ninguna manera se puede dejar que solo los funcionarios, la larga lista de funcionarios de los 3 poderes que figura, sean los únicos exceptuados de blanquear. Menos en tiempos en que el pueblo sospecha fundadamente de que muchos funcionarios o exfuncionarios, es obvio lo que estoy diciendo, han usado a sus familias, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus cónyuges, han usado a personas de su familia para esconder actividades de blanqueo, que blanquean plata mala vida. Me refiero a la corrupción en el sector público. Claramente. Por lo tanto, y lo mismo pasa con los empresarios y con los tenedores de dinero en negro que van a blanquear. Por lo tanto, no admitimos que no aparezca un primer grado de consanguinidad, es decir, padres e hijos, y colateralmente los cónyuges. Los cónyuges deben estar incluidos, no pueden no estar en esta ley. No pueden no estar en esta ley, no podemos hacernos los sonsos con la clásica realidad con la que nos encontramos permanentemente. Y finalmente quiero decir que la pensión para el adulto mayor, que es una pésima idea porque deja afuera de la categoría jubilados a quienes se pueden jubilar y merecen hacerlo porque tienen una vida de trabajo detrás y una injusticia
del Estado argentino durante muchísimos años de no haber podido garantizarles un trabajo formal y por lo tanto los aportes correspondientes. Esa subcategoría para los viejitos de más de 65, que no son viejitos, son trabajadores que cumplieron su ciclo de trabajo más intenso y más fuerte. No los premiamos por ser abuelos, eso no es un mérito, los premiamos por haber trabajado una vida y por haber sido tratados injustamente históricamente, en toda la historia. Por lo tanto, es una categoría errónea. Si se llega a votar esa categoría, deberá servir, espero, para que se prolongue la moratoria, no solamente en el caso de las mujeres, sino también de los hombres, la moratoria exitosa, la moratoria de los años 2005-2007, se prorrogue y mientras los adultos de más de 65 años estén gestionando su jubilación, puedan cobrar, mientras tanto, la pensión para adulto mayor. Y además, de ninguna manera podemos aceptar que un empresario que gane 50.000 pesos por mes, tenga más de 65 años, no tenga todos los aportes hechos porque no se haya preocupado, como corresponde muchas veces a muchas personas que no se preocupan por su jubilación, pueda tener la pensión para adulto mayor. Pero alguien que tiene un plan social, o sea, un viejito de más de 65, viejito la pelota, pero viejito de más de 65, que tenga un plan social, sea condenado por eso, porque es pobre y no pueda cobrar la pensión para adulto mayor. Eso es una locura. Debe ir a la moratoria y además cobrar la pensión para adulto mayor. Espero que se hagan esas modificaciones, señor presidente, que son modestas en relación a lo kilométrica que es esta ley. Finalmente, quiero decirle también, señor presidente, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y sus acciones no son, como dijo muy bien un diputado hoy, una mesa de dinero. Son un patrimonio de los argentinos, del Estado argentino, para sustentar las jubilaciones de los argentinos. Y las acciones que tienen implican una responsabilidad que va más allá del valor de una acción en cada momento, porque están puestas en empresas muy importantes y porque lo que le dan es un poder al Estado y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad diferente que si se desprendiera de esas acciones o operara como una mesa de dinero buscando réditos de corto plazo. Tiene muchísimas inversiones que no son de corto plazo, son de mediano plazo o de largo plazo, inversiones en infraestructura y en actividades de producción. ¿No es cierto? Entonces, si se respetan esas, también debemos respetar el número de acciones que se tiene y el tipo de acciones que se tiene y la importancia que tienen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.